Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Izaguirre Bastos y bueno, yo te invito a que te suscribas a mi canal, le des manita arriba pues obviamente a donde dice que te gusta, ahí dale manita arriba. Y bueno, también yo te invito a que te suscribas, donde al lado donde ves mi logotipo de Izaguirre, le picas, aparece el suscribirse, te suscribes, lo compartas con amigos y familiares. Y bien, empezamos. Este es un día 12 de octubre que se celebra, más bien se recuerda con el nombre del Día de la Raza. Y bueno, haciendo un poquito de memoria, de investigación, de antecedentes históricos, supuestamente en este día es cuando Cristóbal Colón llega a las costas de América, específicamente a unas islas, no necesariamente a lo que sería el continente, pero unas islas que le salvan la vida a él y a sus tripulantes, porque ya había un amotinamiento, ya querían regresarse, lógicamente ya no había alimentos, agua suficiente, entonces regresarse habría sido peor que seguir. De todas maneras, el regreso les iba a tomar otra vez 2 meses y medio, y quién sabe si hubieran llegado vivos, lo más seguro es que no. Pero bueno, logran llegar a las costas de América, y es donde empieza pues ya lo que viene a ser el choque de dos culturas, que es donde los españoles pues invaden nuestro continente, lo conquistan y vienen las masacres, pues obviamente las atrocidades en contra de los habitantes de este inmenso continente, que casi exterminan a los pueblos indígenas. Pero bien, aquí el punto es que muchas veces se pregunta a la gente, ¿qué hubiera pasado si? ¿O qué hubiera sucedido si no nos conquistan? Yo me voy a centrar más bien en un punto. ¿Cuál fue el peor error de los aztecas? El peor error que cometieron y por el cual los españoles los conquistaron. No fue su superstición, no fue ni siquiera la viruela, que lógicamente diezmó a la población. Tú vas a decir, no, que sí, espérate, primero te voy a explicar. Sucede que después, ya cuando Hernán Cortés llega a las costas veracruzanas y empieza su recorrido a la capital mexicana, la gran Tenochtitlan, o Tenochtitlan, como quieras llamarle, pues lógicamente la superstición está muy en boga, pues de acuerdo a una serie de eventos que hubo donde el emperador de ese tiempo pues se vio influenciado para pensar que los españoles eran dioses, pero a través del tiempo se dan cuenta que no, ni son dioses, que son seres humanos iguales, comen, tienen necesidades iguales, igual también sangran, igual también se enferman y dejan de ser dioses. ¿A qué voy? He leído muchos libros, dentro de ellos está Historia de la Conquista de Nueva España, que es un libro muy grueso, pero lo leí completo. Otros libros como es Azteca, hecho por extranjeros, este libro, y varios libros y aparte pues he tenido mucho contacto con personas que han investigado estos temas, platicado, he leído también la historia. Y bueno, si tú te centras en un detalle, cuando sucede que los aztecas, hastiados y cansados de los españoles que estaban dentro de su ciudad, los atacan en una noche en que ellos intentan escapar, con sus aliados tlaxcaltecas, y que eran muchísimos, pues son atacados por los mexicanos, o los aztecas, o los mexicas, como quieras llamar. Y prácticamente pierden esa batalla. Casi son exterminados, son derrotados, y es cuando se dice que sucede la noche triste, donde Hernán Cortés llora junto a un árbol que hasta la fecha se conservan sus restos en la Ciudad de México. Pero, ¿por qué yo digo de que cometieron un grave error los aztecas y por eso fueron conquistados? Que no fue ni la viruela, no fue ni la superstición, fue su grave error táctico militar. ¿A qué voy con esto? Si tú estudias la historia de los aztecas en sus conquistas, guerras que tenían, pues ellos estaban acostumbrados a ganar una batalla y ya no perseguir al enemigo hasta exterminarlo.
o hacerlo prisioneros a todos. O sea, ganaban la batalla y pensaban que con eso era suficiente y el enemigo ya no iba a atacarlos. Esa forma de pensar la tuvieron desde el momento que atacaban a los españoles y pensaron que habían ganado, que los españoles, como tantos pueblos indígenas, iban a ver con miedo, se iban a ir, se iban a regresar a su patria, o simplemente ya no se iban a volver a atacar. Pero fue un grave error. Su ingenuidad, su falta de conocimiento de esta cultura hizo que ya no los siguieran persiguiendo para exterminarlos. Ganaron una batalla, una gran batalla, pero no ganaron la guerra. El hecho de dejar al enemigo con vida, íntegro en muchas cosas, sus aliados indígenas, los tlaxcaltecas y otros pueblos seguían con fuerza, y los mexicas o aztecas se quedan en su ciudad, festejan a su manera, con sacrificios y demás, pero se olvidan de que los europeos no son de que me derrotas una vez y ya me quedo quieto, son de que yo gano la guerra. Una batalla no significa que has ganado la guerra. Y esto lleva a que los españoles se rearmen, se reagrupen con sus aliados indígenas, que de hecho, déjame decirte que los aliados indígenas les costó trabajo a los españoles convencerlos, porque ya se dieron cuenta que ya no eran los invencibles que ellos pensaban, que no eran los que los podían salvar del yugo azteca con esa derrota. Así que les costó trabajo, estaban en riesgo de perder la vida aún con sus aliados. Pero de alguna manera Hernán Cortés se las ingenia y vuelve a ganarse la confianza, se rearma y es cuando ataca a los aztecas y se da cuenta de la vulnerabilidad táctica de su situación. Al estar rodeados de un lago, los sitia, haciéndolos padecer hambre, y aunado a esto, pues ahora sí, la viruela, que diezma a la población. Lógicamente, si los aztecas, en lugar de haberse quedado con esa batalla ganada, hubieran seguido a los españoles hasta expulsarlos mínimo al mar, que no tenían manera de irse porque ya no había barcos, supuestamente la historia dice que los hundieron o quemaron, pero al mínimo replegarlos y exterminarlos, o capturarlos y poder saber, por qué los aztecas eran muy inteligentes. Se hubieran dado cuenta que sus armas eran de hierro, a ver dónde las sacaron. Sabían y habían visto de dónde sacaban ellos la pólvora, cómo la hacían, pero no tenían idea de cómo, pero podían haber copiado sus habilidades. Y los futuros conquistadores hubieran enfrentado a un pueblo armado igual que ellos, te lo aseguro. Que los aztecas hubieran podido desarrollar cañones, hubieran tenido los caballos de ellos, hubieran podido criarlos, porque los aztecas no eran de atacar animales, pero se hubieran dado cuenta de que podían criarlos, hubieran ya tenido animales de carga, la rueda, porque de hecho pues ya existía la rueda, ya la conocieron, y hubieran avanzado de tal manera que yo no creo que los hubieran conquistado si hubiera llegado otro contingente español. Pero lamentablemente la historia fue diferente, y esto se debe a esa forma de pensar en sus batallas y su estrategia guerrera, táctica militar de los aztecas. Eso fue realmente lo que los hizo perder y ser conquistados. Lo demás no, fue parte de, pero no. Y decimos que es el Día de la Raza, lo cual para mí, yo digo, bueno, ¿en qué contexto y qué concepto? En el contexto de que se creó una raza nueva, del choque de dos culturas, de dos razas, una completamente represora y agresiva, o en el concepto de que pues ahora surgió una raza combinada, porque hay que recordar de que inmediatamente que los españoles tuvieron el control de todo el continente, pues hubo uniones entre ellos y los indígenas, y surgieron razas, y en ese momento pues surge lo que es actualmente nuestra raza. Somos descendientes de todos esos cambios. Pero ¿por qué llamarlo Día de la Raza? ¿Por ese contexto y ese concepto?
o llamarlo el Día de la Raza, porque se fundieron dos culturas, como quieras llamarle, de manera trágica, de manera agresiva, de manera violenta, pero al final de cuentas dieron el origen de una nueva raza. Y ese es yo lo llamaría festejo. No es más ni siquiera decir que lo festejemos, más bien lo recordemos como una enseñanza histórica de algo que podemos aprender, de cómo una raza con otras ideas y otras, pues que eran superiores tecnológicamente hablando, más no tácticamente, pero pues tecnológicamente sí, pues tenían armas mucho mejores, sus tácticas no eran más que basadas en el poderío de sus armas, y los aztecas su táctica era en el poderío de su número, obviamente abonado a sus armas, pero el número era lo que ellos contaban. Entonces, pues todo eso lleva a pensar que la historia no se debe repetir nunca más. No digo de que vaya a haber una guerra o algo, sino que debemos siempre de pensar que toda cultura debe de ser respetada. Sobreviven algunos grupos indígenas, no son puros ya, honestamente, no son puros, no hay una raza pura ya, aunque se llamen puras, no, ya están, ya ha habido descendencia, mucha descendencia de españoles, pero el Día de la Raza debe recordarse con el único fin de que no debemos nunca aplastar una cultura por muy despiadada o inferior que se nos haga o parezca. Afortunadamente ahorita se busca conservar las pocas tribus indígenas, grupos indígenas que se descubren, como hay una isla por allá por la India, la isla de los Sentinel, algo así, donde pues han tratado de conservar ese grupo étnico. Son muy agresivos, son totalmente primitivos, pero han tratado de conservarlo para evitar que pues inclusive las enfermedades que para nosotros son comunes y no nos afectan, para ellos serían fatales. Ahora ya hay una conciencia más profunda acerca de eso. Así que este día, más bien recordarlo, no festejarlo, porque pues sí fue una matanza. Sí, independientemente de los aztecas eran sanguinarios, capturaban para desmembrar, para desollar, les quitar la piel, sacrificar a sus dioses, pero las atrocidades cometidas después con ellos fueron igual de violentas. No es que se comparen más o mejor, o menor o peor, fueron iguales. Los españoles violaron, mataron, torturaron y asesinaron a muchísimos indígenas, muchísimos, hasta casi su exterminio. De hecho, decía un historiador que ya después de ciertos años la población indígena ya casi se había reducido a quedar solo un 30% del 100% que existían de tanta violencia contra el indígena. De hecho, todavía en los días de la Revolución Mexicana por eso se originó, por tanta injusticia en contra del marginado, del campesino, del más débil en un sentido, contra quien tenía el poderío militar y económico. Pero bueno, yo digo que este día lo recordemos como algo que no debe de volver a ocurrir y sigamos coexistiendo pacíficamente con todas las razas que existen y existirán y seguirán existiendo en este planeta, porque se siguen descubriendo nuevos grupos por ahí perdidos, como es el caso del Amazonas, que se han descubierto grupos de nativos aislados. Hay que cuidarlos, todos en este planeta somos iguales. Pues bien, si te gustó el video, compártelo, dale manita arriba, suscríbete y fue un gusto estar con ustedes. Gracias.